La infancia no se toca. ¿Cómo olvidar aquellos momentos de vida en donde nuestra preocupación era las tardes de juego con los amigos y las noches de tareas del colegio? ¿Cómo olvidar cuando el mundo se veía con inocencia y las fiestas se celebraba con la familia completa? ¿Cómo olvidar las reuniones con los primos y los tíos para salir a jugar y terminar en un andén en un parque sentado observando el hermoso atardecer? Fuimos privilegiados de vivir una infancia donde el mundo se veía diferente, mientras que a otros les tocó presenciar la muerte. Pasar de juguetes y balones a balas disparadas al aire libre y cadáveres en las praderas que algún día floreció la risa y diversión. Vivimos en un conflicto interno que ha explotado forzosamente con lo más preciado que nos brinda la vida, la infancia misma. He aquí la historia. Era de noche y se escuchaban perros aullando. Aullaban y ladraban mucho. No sé ni qué hora era. Sé que era de noche, pero los perros a esa hora no ladraban. Tampoco sé si fue ese día o antes, pero se escuchaba mucha gente, muchos pasos. Creímos que era el ejército, porque siempre que patrullaban se oían muchos pasos. Mi mamá sirvió comida y el perro seguía ladrando. Los primeros recuerdos de Olga María son confusos. Sin embargo, no olvida que tenía 5 años cuando vio la muerte de su tío y 6 cuando desaparecieron a su padre. Como ella, cientos de niñas, niños y adolescentes colombianos vivieron de cerca la violencia del conflicto cuando ésta les arrebató a sus seres queridos. En 1988, cuando tenía 5 años, Olga María vivía en la vereda Puerto Nuevo, municipio de Simacota, Santander, con sus padres y hermanos. Recuerda que en esa época fue cuando empezaron a andar los macetos, vulgarmente nombrado a los pertenecientes del Grupo MAS, Grupo Muerte a Secuestradores. Como sus recuerdos, su relato es confuso. Sin embargo, se esfuerza por ordenar los acontecimientos de aquellos días de octubre que, por más que no recuerde bien, jamás podrá olvidar del todo. Mi mamá dijo: ¿será que el tigrillo está por ahí? Todo estaba muy oscuro. Ella estaba apagando los mechones. Los mechones son unas botellas de vidrio a las que se les echa petróleo por dentro. A la tapa se le hace un hueco en la mitad y se le saca una mecha de trapero. Entonces esa era la luz y yo la vi. Venía muy rápido a la pieza mía, como asustada, y me dijo: ¡éntrese! El tigrillo salió y se paró en la mesa. Los perros y las gallinas estaban súper espantados. Mi papá salió de la pieza con la escopeta y el machete en la mano y entonces mi mamá le gritó: ¡Aurelio, no vayas a disparar que viene el ejército! Eso detuvo a mi papá porque se devolvió, cogió el mechón y espantó al tigrillo. Nosotros nos quedamos ahí, éramos 4 hermanos y lo único que recuerdo bien es que mi mamá le hacía a Aura y la ponía en el pecho para que no fuera a llorar. Este acontecimiento marcó totalmente a Olga, y como ella, muchas personas que vivieron su infancia en el fuego cruzado estarán marcados de por vida con sucesos parecidos que jamás abandonarán la memoria. La noche siguiente, o quizá la noche anterior, la confusión de sonidos en el monte se convirtió en la certeza de hombres armados que merodeaban la finca. Se escuchaban muchas voces. Entonces mi papá le dijo a mi mamá: Patricia, no es el ejército. Pero se escucharon muchísimos disparos. Yo me acuerdo de los tiros que se escuchaban. Mi hermana mayor y yo nos despertamos asustados. Al día siguiente llegó la noticia de la muerte. Para la familia fue el desenlace de una violencia anunciada y conflicto que transcurre por las noches en vilo. Para Olga María fue el principio de la ausencia y la pérdida de algo más importante. Del otro día sí me acuerdo, ese pedazo sí lo tengo muy presente. Yo estaba en la mesa, mi mamá estaba sirviendo un caldo de huevo. Teníamos una grabadora de esas inmensas que tienen 2 parlantes y mi papá estaba buscando una emisora que hablara de lo que había ocurrido el día anterior.
anterior. Él decía, pero no hay nada, no hay ninguna emisora que diga algo. Cuando de repente yo escuché, ¡Aurelio! Del otro lado del río estaba un muchacho gritando y mi mamá, Aurelio, lo está llamando Julián. Y entonces mi papá dijo, no, yo no voy a pasar a nadie. Él estaba tomando el caldo cuando de repente la voz dejó de llamar y mi mamá dijo, ay, Aurelio, ¿qué tal que sea algo? Y mi papá, no, con eso que pasó anoche yo no me atrevo a salir de acá. Me acuerdo tanto de que tenía la arepa en la boca y mis hermanos también comiendo. La grabadora estaba con rancheras cuando vi que el tipo venía mojado, pero lo que se dice mojado, y fue diciendo, Aurelio, usted no me pasó. Desesperado ese señor. Mi papá se paró y apagó y mi mamá, ¿qué? Y el tipo, hijo mataron a Marino. Marino vivía en Puerto Nuevo. Era otro hermano de mi papá. Mi mamá dejó todo. Yo no sé si hasta dejó el fogón prendido. Ese fue el primer desplazamiento que tuvimos en la vida. Este acontecimiento llega a ser más significativo de lo que podemos imaginar, porque no es solo las muertes que dejaba la guerra, sino también el miedo psicológico y el temor que generaba entre los pocos sobrevivientes. Ya no sabían qué hacer ni en qué confiar por miedo a ser una víctima que se entierra 3 metros bajo suelo. Estas son una de las secuelas psicológicas más significativas, pero que a su vez ignoramos. Volviendo a la historia, el trayecto entre la finca y el casco urbano de la vereda de Puerto Nuevo era de 20 minutos en lancha. Aunque lo hacían con frecuencia, esta vez a Olga María el viaje le pareció más largo porque transcurrió en silencio. Tuvo que pasar entre varios cadáveres antes de encontrar el cuerpo de su tío. Yo llegué agarrada como una niñita prensada de la mamá y pega ese olor. Estaba haciendo un solazo, pero ¿cómo sería que yo sentía la muerte? Yo siendo una niña, y eso me agobió. Hoy en día vivo con eso en mi piel. Me dicen que tengo frío de muerto porque a toda hora permanezco con frío. Cuando llegamos allá, efectivamente estaba mi tío en el piso. Esa es otra imagen que nunca en la vida se me va a olvidar. Él estaba acostado boca abajo, con su sombrero y sus chancletas de caucho color café. Gloria, su pareja, estaba al lado de él, acurrucada, y estaba embarazada. Mi papá se arrodilló, le quitó el sombrero y le miró el hueco que le dejó el tiro. Olga María creció hasta los 5 años en una zona rural de Santander, en un contexto de precariedad que no ha mejorado con el tiempo. En Colombia, los municipios se clasifican según el nivel de desarrollo que tienen. Por ejemplo, municipios de grado 6, como Simacota, de donde era Olga María, se caracterizan por la pobreza multidimensional, una situación que en 2005 afectaba al 77,6% de su población. Esta es una condición que tiene en cuenta no solo la falta de dinero, sino también los problemas de salud o desnutrición, la falta de agua limpia o de electricidad y el tener un trabajo precario o bajo nivel educativo. En otras palabras, se relaciona con la dificultad para acceder a derechos que el Estado debería garantizar, una situación que además ha sido histórica. Por ejemplo, en 1997 el 60% de la población del país era pobre. Esto afectaba principalmente a los departamentos de las regiones Caribe, Central y Oriental, con el 72%, 66% y 64% respectivamente. Para el 2020, aunque el porcentaje general ha disminuido, aún hay regiones con altos índices de pobreza: Pacífico con el 30,9% y Caribe con el 28,7%. En los contextos de desigualdad, los grupos armados tuvieron una presencia predominante, sobre todo en las zonas más alejadas. Es así como en los años 80, la disputa por el control territorial en el Mandarena Medio, región donde se encuentra ubicada Simacota, tuvo como actor principal a los grupos paramilitares, en particular el Muerte a Secuestradores, que se consolidó allí desde 1981 y cuyos miembros fueron apodados macetos.
Los primeros años de gloria también coincidieron con el fortalecimiento de las autodefensas campesinas de Puerto Boyacá y de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, que después integrarían las Autodefensas Unidas de Colombia. Es triste pensar que la violencia ha llegado a tocar a los más inocentes de todo este conflicto interno, a tal punto que la niñez en algunos sectores rurales está rodeada de tragedias, armas, desplazamiento y reclutamiento forzoso. Además, existen algunos ignorantes que afirman que estas historias son un invento y que no merecen ser conmemorados porque no tuvieron el privilegio de vivirlo, confirmándonos que mientras algunos vivieron una infancia tocada por la violencia, otros la vivieron tocada por la falta de inteligencia.